Cardiopatías. Cuando hablamos de cardiopatías, el colesterol es a menudo el principal tema de conversación. Pero esto está cambiando. Hemos descubierto que el problema no solo está en demasiado colesterol. De hecho, la mitad de las personas que sufren un paro cardíaco tienen niveles de colesterol normales. 53. Ahora sabemos que lo que provoca cardiopatías es un tipo específico de colesterol, LDL patrón B, así como la inflamación. Los científicos han descubierto por qué se produce esta situación. Y está vinculada con la glucosa, la fructosa y la insulina. En primer lugar, la glucosa y la fructosa. Las paredes de nuestros vasos sanguíneos están hechas de células. Las cardiopatías empiezan cuando se acumula placa debajo de esas paredes. Estas células son especialmente vulnerables al estrés mitocondrial, y los picos de glucosa y fructosa provocan estrés oxidativo. Consecuentemente, estas células sufren y pierden su forma lisa. Las paredes de los vasos sanguíneos se vuelven irregulares y las partículas de grasa se atascan más fácilmente en la superficie irregular. En segundo lugar, la insulina. Cuando tenemos los niveles de insulina demasiado altos, nuestro hígado empieza a producir LDL patrón B54. Este es un tipo de colesterol pequeño y denso que se arrastra por los bordes de los vasos sanguíneos, donde es probable que quede atascado. El LDL patrón A es grande, flotante e inofensivo. Lo recibimos cuando comemos grasas alimentarias. Por último, si el colesterol se oxida, lo que sucede cuanto más glucosa, fructosa e insulina estén presentes, 55 se incrusta debajo de las paredes de nuestros vasos sanguíneos y se queda enganchado allí. Se va acumulando la placa y se obstruye el flujo. Así es como empiezan las cardiopatías. Los picos fomentan estos tres procesos. Por eso, la ciencia está descubriendo que incluso si nuestro nivel de glucosa en ayunas es normal, cada pico de glucosa adicional aumenta el riesgo de que muramos de un paro cardíaco. 56. Para ayudar al corazón, deberíamos aplanar nuestras curvas de glucosa, fructosa e insulina. 9 de cada 10 médicos siguen midiendo el colesterol LDL total para diagnosticar cardiopatías y recetan estatinas si el valor es demasiado alto. Pero lo importante es el LDL patrón B y la inflamación. Para agravar el problema, las estatinas disminuyen el LDL patrón A, pero no reducen la problemática del patrón B57, de ahí que las estatinas no reduzcan el riesgo de sufrir un primer paro cardíaco. 58. Vemos de nuevo que la glucosa, la fructosa y la inflamación que causan los altos niveles de estas moléculas en el cuerpo son las claves para entender esta patología. Los médicos pueden medir mejor el riesgo de sufrir cardiopatías si observan la denominada ratio de triglicéridos HDL, que nos revela la presencia del pequeño y denso LDL patrón B, y la proteína C reactiva, que nos revela los niveles de inflamación. Los triglicéridos en el cuerpo se convierten en LDL patrón B. Así que midiendo los triglicéridos, podemos determinar la cantidad de LDL patrón B problemático que tenemos en el sistema. Si divides el nivel de triglicéridos en miligramos por decilitro entre el nivel de HDL en miligramos por decilitro, obtendrás una ratio que es sorprendentemente precisa pronosticando el volumen de LDL. Si el resultado es inferior a 2, ideal. Si el resultado es superior a 2, puede ser problemático. 59. Es decir, como la inflamación es un motor clave de cardiopatías, medir la proteína C reactiva, que aumenta con la inflamación, es mejor para pronosticar cardiopatías que los niveles de colesterol. 60. Infertilidad y SOP. La comunidad científica ha descubierto recientemente que existe un vínculo notable entre la insulina y la salud reproductiva. Resulta que los niveles de insulina son una información importante para el cerebro y para tus gónadas u órganos sexuales, para decidir si tu cuerpo es un medio seguro en el que concebir. Si tu insulina está desajustada, tu cuerpo no estará muy entusiasmado con la idea de reproducirse, porque esta información le sugiere que tu estado no es muy saludable. Tanto hombres como mujeres con altos niveles de insulina son más propensos a la infertilidad. 61. Cuantos más picos de glucosa nos provoque la dieta, más altos serán nuestros niveles de insulina y mayor será, por tanto, la incidencia de la infertilidad. 62. En cuanto a la infertilidad femenina, normalmente se puede culpar al SOP. 1 de cada 8 mujeres lo padece y sus ovarios se llenan de quistes y dejan de ovular. 63. El SOP es una enfermedad provocada por un exceso de insulina. Cuanta más insulina hay en el cuerpo, más síntomas de SOP se experimentan. ¿Por qué? Porque la insulina indica a los ovarios que produzcan más testosterona, la hormona sexual masculina.
64. Además, con demasiada insulina, la conversión natural de hormonas masculinas a hormonas femeninas que se da normalmente queda obstaculizada, lo cual implica que hay aún más testosterona en el cuerpo. 65. A causa del exceso de testosterona, las mujeres que sufren SOP tienen rasgos masculinos, vello allí donde no querrían tenerlo, como en el mentón, calvicie, menstruación irregular o ausente, o acné. 66. Los ovarios también pueden retener y acumular óvulos, provocando que se detenga la ovulación. Muchas mujeres con SOP tienen además dificultades para perder peso, porque en los contextos con demasiada insulina no es posible quemar grasa. Algunas mujeres son más susceptibles a sufrir SOP que otras, no todas las mujeres con altos niveles de insulina tienen SOP, pero en la totalidad de los casos, mantener los niveles de glucosa bajo control puede reducir e incluso aliviar por completo los síntomas de esta patología. En la tercera parte conocerás a Gadeer, que se libró de los síntomas del SOP, revirtió la resistencia a la insulina y perdió 9 kilos utilizando los trucos de este libro. En un estudio de la Universidad de Duke, las mujeres que siguieron una dieta para aplanar las curvas de glucosa durante 6 meses redujeron a la mitad sus niveles de insulina y, consecuentemente, redujeron un 25% los niveles de testosterona. 67. Bajaron de peso y la cantidad de vello corporal disminuyó en cuanto sus hormonas recuperaron el equilibrio, y 2 de las 12 participantes se quedaron embarazadas en el transcurso del estudio. En los hombres, la glucosa desregulada se relacionada con la infertilidad. Los niveles elevados de glucosa se asocian a una calidad del semen reducida, menos candidatos viables, y a la disfunción eréctil. 68. Hasta el punto de que estudios recientes señalan que la disfunción eréctil en los hombres menores de 40 años podría deberse a un problema desconocido de desregulación metabólica y glucémica. 69. Si estás intentando concebir, aplanar las curvas de glucosa te resultará de gran ayuda. Resistencia a la insulina y diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 es una epidemia a escala mundial. 500 millones de personas sufren esta enfermedad y la cifra crece cada año. 70. También es el problema de salud más conocido asociado a los altos niveles de glucosa. Para entender mejor cómo los picos pueden derivar en diabetes tipo 2 y cómo se puede revertir el problema, deja que te explique una historia sobre mi hábito de tomar café expreso. Cuando estaba estudiando en Londres, fui aumentando paulatinamente mi dosis diaria de café. Empecé con un expreso por la mañana y al cabo de unos años, no sé cómo, me tomaba 5 cafés al día para mantenerme despierta. Tenía que ir aumentando mi dosis de cafeína para sentir el mismo efecto que antes. O sea, poco a poco fui generando una resistencia a la cafeína. Lo mismo pasa con la insulina. Cuando los niveles de insulina llevan mucho tiempo elevados, nuestras células empiezan a ser resistentes a la insulina. La resistencia a la insulina es la raíz de la diabetes tipo 2, el hígado, los músculos y las células adiposas necesitan cantidades cada vez más grandes de insulina para procesar la misma cantidad de glucosa. Y al final, el sistema deja de funcionar. La glucosa deja de almacenarse como glucógeno o almidón, aunque nuestro páncreas produzca cada vez más cantidad de insulina. El resultado es que los niveles de glucosa que tenemos en el cuerpo aumentan definitivamente. A medida que nuestra resistencia a la insulina se va agravando, pasamos de sufrir prediabetes, con niveles de glucosa en ayunas por encima de los 100 mg por decilitro, a padecer diabetes tipo 2 por encima de 126 mg por decilitro. Sin prisa pero sin pausa a lo largo de muchos años, cada pico de glucosa que experimentes contribuirá a empeorar tu resistencia a la insulina y a aumentar el nivel basal general de glucosa en el cuerpo. El método más común, pero erróneo, para tratar la diabetes tipo 2 es dar más insulina a los pacientes. Esto hace bajar temporalmente los niveles de glucosa, forzando a las células adiposas, ese almacén tan grande, a abrirse, haciendo que se gane peso. Se crea un ciclo vicioso en el que cada vez se administran dosis de insulina más altas y el peso del paciente va subiendo cada vez más, pero el problema de raíz de los altos niveles de insulina no se aborda. Añadir más insulina ayuda a los pacientes con diabetes tipo 2 a corto plazo, haciendo que les bajen los niveles después de comer, pero a largo plazo agrava su problema. Además, ahora se ha descubierto que la diabetes tipo 2 es una enfermedad inflamatoria. Es decir, cuanta más inflamación, proceso desencadenado por los picos glucémicos, más empeora la situación. 71. Por lo tanto, tiene sentido que una dieta que reduzca nuestra ingesta de glucosa y, por consiguiente, nuestra producción de insulina nos ayude a revertir la diabetes tipo 2.
Un análisis que se hizo en 2021 de 23 ensayos clínicos dejó bien claro que la manera más efectiva de revertir la diabetes tipo 2 es aplanar las curvas de glucosa. 72 Esto es más efectivo que las dietas con un bajo contenido calórico o las dietas bajas en grasas, por ejemplo, aunque también puedan funcionar. En un estudio, los pacientes con diabetes tipo 2 que cambiaban su dieta y disminuían los picos de glucosa reducían las inyecciones de insulina a la mitad en tan solo un día. 73 Si te estás medicando, habla con tu facultativo antes de probar los trucos de este libro. Como ves, los cambios pueden ser muy rápidos. En 2019, la ADA empezó a apoyar las dietas que aplanaban las curvas de glucosa en vista de las convincentes pruebas de que mejoraban los resultados en pacientes con diabetes tipo 2. 74 Ahora sabemos que para revertir la diabetes tipo 2 y la resistencia a la insulina tenemos que aplanar las curvas de glucosa. En la tercera parte aprenderás cómo hacerlo, a la vez que sigues comiendo lo que te gusta. Enfermedad de hígado graso no alcohólico. Las enfermedades hepáticas o del hígado solían ser un problema exclusivamente para aquellas personas que bebían mucho alcohol. Pero en el siglo XXI la situación cambió. Robert Lustig, un endocrinólogo, se enfrentó a algo sorprendente en su consulta en San Francisco a finales de los años 2000. Algunos de sus pacientes mostraban signos de padecer enfermedad hepática, pero no bebían en exceso. De hecho, muchos de ellos eran menores de 10 años. Acabó descubriendo que un exceso de fructosa podía provocar enfermedades hepáticas igual que lo hace el alcohol. Para protegernos de la fructosa, igual que lo hace con el alcohol, el hígado convierte la fructosa en grasa, eliminándola así del torrente sanguíneo. 75 Pero cuando comemos cosas con altas cantidades de fructosa de forma repetida, nuestro propio hígado se vuelve graso, igual que pasa con el alcohol. La comunidad médica bautizó esta nueva afección como enfermedad de hígado graso no alcohólico (EGNA) o esteatohepatitis no alcohólica (ENA). Es muy común, en todo el mundo, 1 de cada 4 adultos la padece. 76 Es aún más común entre las personas que tienen sobrepeso, más de un 70% de ellas sufren esta enfermedad. 77 Lamentablemente esta afección puede empeorar con el tiempo, provocando una insuficiencia renal o incluso cáncer. Para revertir la enfermedad, el hígado necesita un respiro para agotar el exceso de reservas de grasa. La solución es bajar los niveles de fructosa y prevenir futuros picos, lo cual pasa de forma natural cuando aplanamos nuestras curvas de glucosa, porque la fructosa y la glucosa van de la mano en la comida. Arrugas y cataratas. ¿Sabes por qué hay personas de 60 años que parece que tengan 70, mientras que otras parece que tengan 45? Es porque tenemos la capacidad de influir en la velocidad a la que envejecemos, y una de las maneras de hacerlo es aplanando nuestras curvas de glucosa. Los picos de glucosa, tal y como ya he explicado en el capítulo anterior, desencadenan el proceso de glicación y la glicación hace que envejezcamos más rápido y parezcamos mayores. Por ejemplo, cuando la glicación transforma una molécula de colágeno, hace que sea menos flexible. El colágeno se necesita para reparar las heridas, así como para hacer que la piel, las uñas y el pelo estén sanos. El colágeno descompuesto provoca que la piel esté flácida y se formen arrugas. 78 Cuanta más glicación, más flácida será la piel y más arrugas habrá. 79 Una locura, pero es la verdad. La glicación tiene lugar en todas las partes del cuerpo, incluyendo los ojos, y cuando pasa, las moléculas de los ojos sufren daños y empiezan a amontonarse. Con el tiempo, la acumulación de proteínas glicadas bloquea la luz y desarrollamos cataratas. 80 La ciencia, incluyendo las investigaciones que he compartido contigo, nos ayuda a descifrar los mensajes que nos manda el cuerpo. Tómate un momento y examínate. ¿Cómo te sientes? ¿Qué partes del cuerpo te duelen? ¿Qué sistemas sientes que están aletargados? Si pudieras despertarte cada día y sentirte genial, no querrías que así fuera. Lo más probable es que formes parte del 88% de los adultos que tiene unos niveles de glucosa desregulados y que sufras, sin saberlo, las muchas consecuencias de los picos que te acabo de describir, tanto efectos secundarios a corto plazo como enfermedades a largo plazo. 81 Tanto las arrugas y el acné como los antojos, el hambre, las migrañas, la depresión, la mala calidad del sueño, la infertilidad o la diabetes tipo 2 son mensajes del cuerpo. Y aunque estos problemas son muy comunes, los descubrimientos recientes demuestran que son reversibles en la mayoría de los casos. En la tercera parte te enseño cómo empezar este proceso.
Estás a punto de descubrir trucos que te ayudarán a aplanar tus curvas, a reconectar con tu cuerpo, a revertir los síntomas, a la vez que sigues comiendo lo que te gusta. Espero que pronto te puedas despertar una mañana y sentirte genial. Porque esto es exactamente lo que le pasó a Bernadette, a quien estás a punto de conocer. Nota si tomas medicación o insulina, es importante que hables con tu médico antes de probar alguno de estos trucos, porque pueden estabilizar tus niveles de glucosa muy rápido y te tengan que adaptar la dosis.